Bueno, muy buenas noches para todos los que lleguen a ver esta grabación. Bueno, por ahí estábamos con Beatriz hace un momento, pero parece que se le cayó la conexión. Entonces vamos a iniciar este encuentro nuevamente porque no habíamos iniciado allí. Bueno, Beatriz sí llega a la reunión, no habíamos iniciado allí la grabación. Entonces, bienvenidos todos los que lleguen a ver nuestro último encuentro, por cierto, de la actividad número 4 de nuestro curso de estrategias para el acceso y uso de la información. Bueno, la idea es revisar en este encuentro lo que tiene que ver con nuestra última actividad de aprendizaje, cuáles son las evidencias a entregar y pues por supuesto, en la medida que tengan dudas, y bueno, si llegan ahorita o las dudas las pueden ir presentando allá en el foro de dudas, inquietudes, y con mucho gusto pues ahí estaremos revisando y dando respuesta a las diferentes consultas que tengan, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vamos entonces a revisar allí en nuestra plataforma lo que es nuestra última actividad de aprendizaje, la actividad de aprendizaje número 4 de nuestro curso de estrategias para el acceso y uso de la información. Listo, ¿qué es importante? Entonces recordar de nuestro curso, nuestro cronograma del curso. Pues venimos desarrollando desde el 28 de julio las diferentes actividades. Entramos en la recta final en nuestro curso que va hasta el 24 de agosto de la actividad de aprendizaje 4, que es evaluación y reorientación de estrategias de búsqueda de información. Tenemos dos evidencias, una evaluación de información, el último cuestionario, y un taller sobre evaluar estrategias de búsqueda y fuentes de información, ¿sí? Es muy importante que desarrollen todas las evidencias. Estamos revisando ahorita con algunos compañeritos allí antes de iniciar la grabación las calificaciones que tienen, y algunos vienen presentando los talleres, los ejercicios, pero les hace falta responder los cuestionarios. Recuerden que cada actividad tiene asociado un cuestionario, el cuestionario es la actividad número 1, la actividad número 2 tiene el cuestionario, la actividad número 2, la actividad número 3 tiene una actividad interactiva conociendo la norma, que es como un cuestionario, pero capturan el resultado y lo envían acá como evidencia, ¿sí? Y la actividad número 4, el cuestionario de evaluación de la información. No se asusten que es que no presento el cuestionario porque de pronto me equivoco. Preséntenlo porque tienen habilitado otros intentos, ¿sí? Tienen habilitado otro intento adicional, entonces si fallan algo en el primer intento, pueden intentarlo nuevamente sin ningún problema. Entonces eso para que lo tengan presente. Adicionalmente quería comentarles que la fecha final de todo el curso es el 24 de agosto, así estábamos programados en el calendario y de acuerdo al cronograma como lo tenemos acá. Algunos me han escrito al correo, comentándome los inconvenientes sobre acceso a la plataforma. Es cierto, hemos tenido algunos inconvenientes de acceso a la plataforma. En ese sentido, yo tendré que configurar acá nuevamente todas las evidencias para que se reciban máximo más tardar el 26 de agosto, ¿vale? Estas fechas que están acá, por lo menos en la evidencia del taller 1, ¿sí? Son las fechas de acuerdo al cronograma, pero las fechas están habilitadas. Quería presentarles acá que las fechas están habilitadas siempre para que se vayan hasta el final del curso. O sea, la fecha máxima es el 24 de agosto. Bueno, yo haré lo concerniente y les voy a dejar plazo para todos hasta el 26 de agosto, ¿vale? Martes 26 de agosto, o sea, 2 días adicionales para que tengan ahí para que puedan ponerse al día con el curso, los que debido a inconvenientes de acceso a la plataforma, pues hayan tenido ese problema, ¿vale? Eso es lo primero que quería comentarles para que lo tuvieran presente. Entonces, por supuesto, bueno, internamente tengo que habilitar y dar gestión para esto. Por cierto, ya están también las calificaciones de todas las actividades que habían entregado. Revísenlas, por favor. Algunos me comentaban que no las habían visto, pero yo ya revisé, están todas allí publicadas. Revisen y cualquier cosa en el foro de dudas, yo estoy pendiente para poderles responder. ¿Listo? Vamos a mirar la actividad número 4. Vamos a revisar qué es lo concerniente al desarrollo de esta actividad y cuáles son las evidencias y qué deben tener en cuenta, por supuesto, para desarrollarlas. Estamos allí en plataforma, vamos a revisar nuestra actividad número 4, vamos a la guía de aprendizaje. Recuerden siempre que antes de desarrollar las actividades es muy importante revisar el material de formación. Y recomendado este material de formación de esta semana,
recuerden que pueden acceder acá a la versión descargable o la versión interactiva, ¿sí? Y nuestro material de formación es sobre evaluación de información, ¿vale? Entonces, allí hay un recurso que nos habla sobre cómo evaluar resultados de búsqueda, cómo evaluar fuentes de información, cómo poder mirar esos criterios de evaluación de material bibliográfico. Eso es una base para conceptualizar, ¿no? O sea, que hay unos conceptos importantes y básicos sobre que ustedes deben tener en cuenta en términos del uso de la información, en términos de cómo poder evaluar resultados de búsqueda que realmente sean pertinentes. Pero pueden complementar, por supuesto, hay mucha información que uno puede encontrar sobre y estrategias para poder hacer ese tipo de evaluación, ¿sí? Entonces, este es un conocimiento que introduce en forma general a todos estos términos, pero ustedes, mira, si yo agarro en un buscador y digo, quiero buscar sobre evaluar resultados de búsqueda, vamos a tener mucha información, ¿no? Artículos, cómo posicionar. Entonces, esos lo utilicen también, busquen información en forma complementaria, de tal manera que con eso puedan, por supuesto, también tener más datos para buscar. Incluso quiero aprovechar, ya que hablamos de esto de evaluar resultados de búsqueda y que el material pues le introduce al tema, ¿no? También a evaluar fuentes de información, cómo evaluar fuentes de información, qué elementos tener en cuenta a la hora de evaluar fuentes de información, ¿sí? Quería aprovechar y decirles, venga, hay una herramienta muy interesante que se llama Perplexity, es una herramienta de inteligencia artificial, ¿sí? Y uno puede preguntarles, como cuando usted utiliza un buscador, pero acá le da referencias que pueden trabajar. Entonces podemos buscar sobre, necesito información sobre cómo evaluar resultados de búsqueda de información. Y vamos, no, si le necesito referencias sobre cómo evaluar, bueno, es un prompt muy sencillo, voy a hacerlo así como para darles un demo acá, que pueden utilizar Perplexity. Bueno, incluso yo tengo una versión Pro, gracias a que tengo ahí un operador móvil que da ese plan. Hay muchas formas a través de cuentas educativas también. Y le damos acá y él va a buscar las diferentes fuentes. Aquí encontró 11 fuentes de información ya encontradas sobre cómo poderlo hacer, ¿no? ¿Sí? Sobre cómo poderlo hacer. No habilité, digamos, allí otras opciones para poder hacer esa búsqueda. Podríamos hacerle esta misma, necesito referencias como evaluar resultados de búsqueda de información. Aquí me da 11 referencias, mira, aquí dice que es fundamental valorar resultados. Bueno, me da como 5 pautas para hacerlo, pero lo más importante es que de cada pauta me da una fuente de información. O sea, me dice, mire, esto lo saqué sobre este sitio, esto lo saqué de este sitio, ¿sí? De este artículo en Cielo, ¿sí? Sobre un artículo de estrategias de búsqueda y selección de información, vea, un artículo de 2023 que está allí publicado, me dice esta información, lo saqué de evaluación del proceso de búsqueda y recuperación de información, un documento que está publicado allí en una universidad de Argentina. Cuando uno se para acá, le dice, vea, lo está acá y está acá también, ¿no? Está en la UOC, en la UOC también hay un documento sobre evaluación del proceso de búsqueda y recuperación de información, interesante. También sobre criterios clásicos para hablar de información, que está aquí en biblioguías y también hay un documento en buscar y hablar de información en BIP. Entonces, fíjense que esto es de la Universidad de Sevilla y me da varios criterios de búsqueda. Y entonces, Perplexity, muy recomendado para hacer este tipo de búsquedas con fuentes de información, ¿sí? Ustedes que están allí de pronto en biblioteca haciendo una consulta rápida. E incluso, miren, si yo le doy la misma pregunta, necesito referencias con y si usted tiene la oportunidad de activar un plan a través de cuenta educativa, otros, y yo uno le da acá donde dice investigación, bueno, aquí me toca iniciar cuenta pero quería mostrarles allí la opción, denme un segundo y les muestro la opción. Voy a iniciar mi cuenta. Listo, ya inicié cuenta.
Entonces, yo le digo acá lo mismo, pero voy a decir investigación, ¿sí? Que hace informe profundo. Aquí lo hice con la versión gratuita primero, ¿no? Me encontró 11 fuentes de información. Ahora le digo que haga investigación profunda y va a hacer una investigación con varias fuentes de información y me va a buscar hasta 50 fuentes de información sobre el tema, lo que puede ser mucho agobiante en un momento determinado. Simplemente quería mostrarles el ejemplo acá, ¿sí? De que él tiene una opción también allí, Perplexity, para hacer búsquedas de información con referencias válidas, ¿no? Con referencias válidas y verificadas. Entonces, interesante para quienes quieran profundizar en el tema. Aquí ahorita está haciendo todo el proceso de búsqueda, está seleccionando fuentes. Aquí todos esos son documentos sobre analizar resultados de búsqueda de información, ¿sí? Entonces, criterios de evaluación y aplicación de fuentes de información, cómo analizar calidad de un artículo, evaluación de fuentes de información en Internet, de diferentes universidades y sitios en Internet, ¿sí? Busca algo más específico y comienza a depurar un poco toda esa posibilidad de búsqueda allí, lee y revisa fuentes de información en forma más específica, ¿sí? Y con todo eso le va a armar un resultado interesante para que usted pueda utilizar como base para poder profundizar en conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poquito lo que quería allí recomendarles, hablando de fuentes de información y evaluar búsquedas, de que es importante que siempre verifiquemos las fuentes de información, ¿no? Y Perplexity en este caso pues nos ayuda mucho porque nos da esas fuentes de información. Voy a dejarlo aquí trabajando, ahorita les voy a mostrar el resultado que nos va a dar Perplexity de esa búsqueda de información. Ahorita volvemos acá y lo revisamos. ¿Listo? Voy a cerrar por acá esos documentos para que ustedes pues tengan allí en cuenta este elemento. Em, entonces, estábamos revisando precisamente el material de estudio, estamos hablando sobre evaluar fuentes de información y nos fuimos a mirar también dónde podemos encontrar información actualizada, ¿no? Criterios de evaluación de material bibliográfico, bueno, nos enseñan cómo poder determinar si se presenta una información que sea objetiva, o sea, todas esas fuentes de información que encontramos, entonces mirar de cuál es la fuente, cuál es el título, cuáles son los autores, dónde está publicado, ¿sí? Cómo podemos verificar, digamos, de alguna manera esas páginas o sitios web. Aquí hay una lista de chequeo que se aplica para evaluar páginas y sitios web, si la información es clara, si presenta el objetivo, si presenta el autor, si la URL que nos da es válida, si hay un sitio, si está ordenado adecuadamente el sitio, si incluso hasta podríamos decir que no utilice publicidad, ¿sí? O digamos que realmente sean artículos de investigación que están en revistas científicas o que están en revistas indexadas y que esa información es validada y evaluada por terceros, ¿sí? Y algunas referencias para tener en cuenta. Por supuesto, entonces, tener muy presente lo que les decía, fíjense que esta herramienta que nos muestra acá, que les estaba mostrando acá ahorita sobre cómo hacer búsquedas de información con referencias en Perplexity, perplexity.ai, ¿sí? Nos puede ayudar bastante. Fíjense que acá, cuando hicimos una búsqueda más profunda, ¿sí? Cuando utilicé el de investigación, te me hice referencias sobre evaluación de información, te me muestra un modelo que llama el modelo Gavilán, ¿sí? Y me muestra dónde encuentro esto sobre el modelo Gavilán para evaluar información en características y objetivos del sitio web. Me muestra algo sobre el modelo Bit6, un modelo también para que nos presenta en Eduteca, que nos presenta en otro sitio web sobre también cómo evaluar em, em, problemas de manejo de información, ¿sí? Bueno, nos muestra varios elementos allí y nos muestra como siempre las fuentes donde puedo profundizar un poco más sobre esto, ¿no? ¿Sí? Muestra que el modelo Gavilán tiene el desarrollo de competencias para manejar información, tiene una rúbrica para poder evaluar. Sí, sí, interesante este artículo de UTECA para que lo revisen, ¿sí? Y miren cómo pueden trabajar. Incluso, este, vamos a dejar este artículo, yo lo he revisado hace un tiempito sobre cómo evaluar información y aquí presentan un modelo con una rúbrica interesante para tener en cuenta. Este artículo se lo voy a dejar como un documento allí de consulta adicional en plataforma, ¿sí?
Pero fíjense que si hacen ustedes esa búsqueda allí en Perplexity, les puede dar esas referencias y más, ¿no? ¿Vale? Entonces, tenerlo allí presente en la herramienta. ¿Adicional a qué? Adicional a lo que es el material de estudio, ¿no? Que ya lo estábamos mostrando acá. Bueno, vamos entonces a revisar nuestra guía de aprendizaje 4. Ya estuvimos mirando acá lo que es el material de estudio para que lo tengan allí presente. Y vamos entonces ahora a revisar la guía para, en efecto, ser más detallados y claros con lo que tenemos que desarrollar en la última semana de nuestro curso de estrategias para el acceso y uso de la información. ¿Vale? Deme un segundo, por favor. Voy aquí, estoy de una vez, es que voy a colocar allí de una vez elemento que le dije que se lo iba a presentar allí en el curso. Para que no se me quede allí pendiente, ya que hicimos la búsqueda y lo encontramos acá en, en, en este ejercicio que acabamos de hacer sobre el uso de una herramienta de IA, de inteligencia artificial, que se llama Perplexity para hacer búsqueda de información. Entonces, aquí les dejé el artículo propuesta por el derecho como a manejar información. Está allí dentro del material de estudio de la guía 4, ¿vale? Listo, entonces vamos a la guía ahora sí. Vamos a abordar entonces en esta última parte del curso, estamos abordando sobre evaluar fuentes de información a partir de los criterios estudiados, el resultado de aprendizaje y también el resultado de aprendizaje que se denomina reorientar las estrategias de búsqueda a partir de los resultados de la evaluación, ¿vale? Entonces vamos a tener allí esos dos resultados de aprendizaje. La duración aproximada de esta actividad son 10 horas. Digo aproximada porque depende también de ese conocimiento previo que ustedes tengan y de la manera como ustedes aborden desde su experiencia esta actividad, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se aborda en esta actividad? Evaluar las fuentes de información a partir de criterios, ¿sí? Como actividad, autoridad, objetividad, actualidad, calidad técnica de la información y cómo poder reorientar estrategias de búsqueda a partir de los resultados que se van encontrando, ¿sí? Entonces, cómo nosotros podemos ir reorientándonos en ese ejercicio de búsqueda de información. Eh, Se proponen unas actividades de inicialización, de reflexión frente al importante desarrollo de esto que es poder evaluar información. Lo primero es que usted reflexione un poco sobre, oiga, ¿cuáles han sido esas dificultades más comunes a la hora de buscar información en sitio web o bases de datos? ¿Cuáles son esas dificultades más comunes? ¿Sí? Pensar un poquito en cuál sería esa situación o dificultad que se nos ha podido presentar en esos casos, ¿no? La idea es que usted se responda a esas preguntas, no tiene que enviar esa como una tarea o como tal, sí, es respondernos las preguntas. Entonces, una de las dificultades más comunes que tenemos al buscar información puede ser que encontramos demasiada información, no hay mucha información, ya el problema no es falta de información, el problema es que hay mucha información y a veces es complejo poder identificar realmente qué es útil, ¿no? Entonces aparecen fuentes duplicadas, aparece mucha publicidad en unas páginas, ¿sí? Tenemos que aprender a buscar en bases de datos académicas y a utilizar palabras adecuadas para que en efecto cuando utilizamos los filtros, pues eso nos ayude a simplificar, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo decidir si una fuente es confiable? Pues digamos que tenemos que mirar, ¿qué miran ustedes? El autor, la institución que la respalda, ¿sí? Por ejemplo, por lo general confiamos cuando un artículo lo publica una universidad o lo publica un organismo oficial o una revista científica, ¿sí? O que la información sea actualizada, ¿ya? Entonces ahí vamos mirando y definiendo criterios que nos permitan decir que es una fuente válida, confiable para el trabajo que vamos a hacer y qué criterios
tenemos al elegir fuentes de información, ¿no? O sea, que respalden mis ideas, ¿sí? Entonces, la relevancia temática, o sea, que realmente sea relevante, que esa autoridad y ese respaldo académico que tengo un sitio, les digo de los criterios que yo utilizo, ¿no? Que me presente diferentes perspectivas y no solamente no tener una única fuente de información para precisamente poder argumentar en mejor forma sobre lo que esté buscando, ¿no? Y evitar algún sesgo que puedan tener cuando siempre me baso en un único sitio o autor, ¿no? Entonces, tener esa presente esos elementos. Y esa es esa reflexión inicial a la que nos invita esta actividad, ¿no? Después nos propone una actividad de contextualización, ¿sí? Y entonces nos dicen, oiga, imagine que usted va a utilizar un proyecto de inteligencia artificial y el primer paso es buscar fuentes de información. Fíjense que aquí hicimos el ejercicio precisamente como contexto, ¿no? Entonces, ¿qué buscador utilizaría? ¿Qué términos de búsqueda podemos emplear? ¿Cómo filtro esos resultados? Aquí hicimos un ejercicio como que nos ayuda un poquito a entender eso. Y aquí la intención es que, venga, hágase un esquema, hágase un diagrama donde usted organice cuáles son esas ideas o pasos a seguir para evaluar fuentes de información. Haga su propio esquema, haga su propio ejercicio donde usted mire, venga, esto sería interesante hacerlo de esta manera, ¿sí? Fíjense que les di una recomendación acá sobre una metodología que presentan allí en Eduteca y que puede servir un poco también para esto, ¿no? Para precisamente darnos un mejor enfoque y un mejor entendimiento de lo que es la búsqueda y la validación de información, ¿vale? Una vez que hemos hecho esto, entonces sí nos invitan a que, venga, reforcemos conocimiento a través del material de estudio, ya lo revisábamos ahorita, de lo que tiene que ver con búsqueda de información. Busquemos un poquito más de pronto también sobre evaluación de sitio web, sobre cómo evaluar pertinencia de las fuentes de información, cómo determinar objetividad de confidencialidad confiabilidad, perdón, de los materiales bibliográficos. Y a partir de eso, de esa búsqueda, hagamos el cuestionario, ¿vale? La evaluación. La evaluación, nuevamente les comentaba, la tenemos acá disponible en nuestro curso. Cuestionario. Y recuerden que no les dé miedo hacer la evaluación, porque muchos tienen las demás evidencias, y lo digo porque muchos las tienen, pero otros no las han respondido, ¿sí? Entonces, pueden tener otro intento adicional para hacerlo, y si acaso pasa algo me informan, si no les deja, y con mucho gusto yo les reviso para que puedan tener otra oportunidad de responder el cuestionario, ¿vale? Entonces, hacer el cuestionario, primero, por favor, revisar el material de formación, leer un poquito sobre el asunto. Nuevamente, insisto, les recomiendo mucho ese artículo que les publiqué aquí como material complementario en la actividad, sí, propuesta para el desarrollo de competencia de manejar información, para que lo miren y ahí sí hagan el cuestionario, ¿vale? Y después de hacer el cuestionario nos propone una actividad de transferencia de conocimiento y básicamente la idea es desarrollar un taller, ¿sí? El taller tiene las instrucciones sobre estrategias para buscar información y evaluar fuentes de información. Y básicamente el taller presenta 3 ejercicios. Un ejercicio sobre evaluar resultados de búsqueda. Ya vamos a mirar el taller. Básicamente hacer una búsqueda en Google Académico y mirar 3 fuentes pertinentes que haya encontrado allí y completar allí una tabla de valoración de esas fuentes. Hacer un ejercicio 2 sobre reorientación de la estrategia de búsqueda. Nos presentan unos problemas encontrados allí sobre unos términos de búsqueda, bueno, y cómo nosotros podemos reorientar esa búsqueda de información. Y una propuesta de estrategia de búsqueda mejorada. Fíjense que a partir de ese diagrama que ustedes hacen, la actividad de contextualización del esquema que se proponía, entonces que usted proponga una búsqueda de información, elabore un diagrama que muestre una estrategia de búsqueda mejorada. Por eso es importante hacer ese ejercicio allí de contextualización y que en ese diagrama incluya los pasos clave para iniciar la búsqueda. Todos esos 3 puntos hay que entregarlos en el taller 4. Recuerden que cuando ustedes ingresan al taller, cuando ingresan a los talleres, aquí encuentran un documento que describe el detalle del taller, ¿sí? Aquí está el detalle del taller, nos describen la importancia de la información. Bueno, ahí está como una plantilla para entregar. Entonces, ejercicio 1, evaluar resultados de búsqueda. Entonces me dice que realice una búsqueda en Google Académico, seleccione 3 fuentes que considere pertinentes, evaluar cada fuente en términos de autoría, quién es el autor,
la información que está respaldada por qué evidencia, la objetividad de si la fuente es imparcial o no, si es reciente o no, si cubre todo el tema o solamente se parcializa, y la calidad técnica en términos del formato y presentación si son apropiados. Entonces, 3 fuentes de información sobre un tema y completar esa tablita que está acá. Después de completar la tabla, hacer un análisis breve sobre qué encontró en esas 3 fuentes y qué considera sobre esa pertinencia. Es como un ejercicio final, ¿no? Este taller. El segundo ejercicio es sobre reorientación de la estrategia de información, es decir, nos dice, mire, hacer una búsqueda de información, mirar qué dificultades tenemos al buscar información y qué aspectos podríamos mejorar en esa búsqueda, ¿no? Reajustar términos de búsqueda, cómo podríamos modificar las palabras de clave para tener resultados más precisos, ¿no? ¿Qué sinónimos, utilizar algunos operadores de búsqueda como los que vimos en la primera actividad, explorar otras plataformas, además de Google Académico, qué otras bases de datos podemos mirar, buscar, qué es Scopus, qué es Web of Science, que, por ejemplo, buscar en el catálogo de Biblioteca Sena, en el catálogo de la biblioteca de la universidad en la cual de pronto usted trabaja o ha estudiado, ¿sí? Y mirar realizar la misma búsqueda que hicimos en Google Académico, hacerla en otro buscador, hacerla en otra plataforma, mirar cuáles son esas diferencias, evaluar esas nuevas fuentes de información y tomar la lista de chequeo que está en el material de estudio para valorar esa fuente de información seleccionada. Esta lista de chequeo tiene un poquito menos de puntos, ¿sí? Para que la tengan en cuenta aquí en el material, en el taller. Entonces, mirar una de esas fuentes y evaluar si cumple o no cumple todos estos criterios para evaluar la calidad de la información del sitio web, ¿no? Mirar si el sitio tiene un orden lógico, si se apoya con elementos multimedia, si la información que se presenta está citada, ¿sí? Aquí hay 20 ítems para evaluar, tenerlos presentes, ¿vale? Y al final, el último ejercicio es hacer un análisis sobre cómo fue esa reorientación de la búsqueda, cómo fue, usted buscó información en el primer punto, citó 3 fuentes. En el segundo reorientó la búsqueda a través de buscar con otros términos y en otras plataformas, ¿sí? Evaluó otros sitios. Entonces, hacer un diagrama con una propuesta integral sobre la estrategia de búsqueda de información, ¿no? Entonces, revisar esos resultados de según los ejercicios 1 y 2, mirar qué aspectos usted puede mejorar y hacer un diagrama que presente cómo iniciar una búsqueda, cómo seleccionar plataformas, cómo aplicar criterios de evaluación y qué criterios, revisión y ajuste de resultados. Entonces, hacer un diagrama en alguna herramienta la que usted maneje, ¿sí? Lucidchart, Canva, Visio, Word, PowerPoint, lo que quiera, hacer un diagrama digital donde muestre como ese proceso de búsqueda de información. ¿Vale? Y ese es el taller que hay que hacer. Entonces, tenerlo presente, desarrollar todos los puntos del taller, es como una actividad final ya para presentar y con eso, pues terminar nuestro curso de estrategias para el acceso y uso de la información. ¿Vale? Esta es la actividad de transferencia, el taller, que ya les estaba mostrando. Y pues, por supuesto, aquí están los criterios de evaluación, el glosario de términos y algunas referencias bibliográficas. ¿Vale? Entonces, revisar esta actividad que se propone allí. Fíjense que el taller es muy específico. Recuerden, evidencias a entregar. Entonces, cuestionario que entran y lo presentan, tiene más de una oportunidad para hacerlo, ¿sí? Tener eso presente. Y el taller, entro al taller, descargo el taller y miro muy bien los puntos. Algunos, tengo que mencionar, en los talleres anteriores, algunos envían un taller que no corresponde. Aquí está muy claro el taller en plataforma y lo presento acá para que por favor, lo tengan en cuenta y lo desarrollen a partir de lo que está aquí explícito, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta. Entonces, en este encuentro queríamos hablar un poquito entonces sobre estas estrategias de búsqueda de información, mirar cuál es esta actividad, el material de estudio. Hicimos un ejercicio allí con Perplexity, una inteligencia artificial que nos ayuda también en todas estas labores de búsqueda y referencia, ¿no? Sobre todo de referencias, que sean válidas, que se puedan revisar, que se puedan validar, ¿listo? Entonces, muchos éxitos en este proceso, en esta recta final. Vamos a ampliar el plazo hasta el 26 de agosto. Ya se los estoy formalizando. Les enviaré un anuncio también con esta información, también con la grabación de este encuentro. Y bueno, un placer. Estoy atento a contestar sus correos, el foro, con sus dudas, inquietudes, de esa manera que podamos avanzar
en forma positiva ya en esta finalización del curso. Un abrazo para todos los que lleguen a ver esta grabación y estamos allí en contacto a través de la plataforma. Chao, chao.